Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de las cosas del comer. Ya saben ustedes que en este programa procuramos al menos hablar de aquellas cosas que interesan mucho a la gente, pero que o no se habla en los medios de comunicación convencionales o se habla de una forma sesgada, manipulada y siempre sirviendo a intereses de la izquierda, por qué no decirlo claramente. Hoy vamos a volver a hablar del tema de la vivienda en alquiler, sobre todo. Ya saben ustedes que el mercado del alquiler se ha puesto absolutamente imposible, con precios disparados de las viviendas en alquiler, y eso es gracias a la labor que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, y se ve muy bien por las medidas que ha aprobado, fundamentalmente 3. En 2019 el gobierno amplió la duración de los contratos de alquiler, pasando de 3 a 5 años cuando el casero es particular y hasta 7 años cuando el casero es una empresa. Eso ya fue la primera estocada contra el mercado del alquiler, y al ampliar la duración de los contratos, muchos propietarios prefirieron no seguir alquilando su vivienda, y eso fue lo que provocó la primera caída en el mercado del alquiler de vivienda. En la segunda estocada que se produjo, el segundo ataque contra los propietarios de vivienda, que perjudica precisamente a los inquilinos en 2020 con la pandemia, ese decreto antidesahucios que sigue en vigor a día de hoy y por el cual un propietario de vivienda que no cobre el alquiler no recupera su vivienda, no puede echar al inquilino que ocupa si éste es declarado vulnerable. Eso, 5 años después de su aprobación, sigue en vigor, y lo que significa es que el gobierno está haciendo política social de vivienda con la vivienda de los demás, que esto le gusta mucho a la izquierda, como siempre, hacer las cosas siempre con el dinero de los demás. Y el tercer gran ataque contra el mercado del alquiler fue la propia ley de vivienda. La izquierda habla mucho del derecho a la vivienda, de facilitar el derecho a la vivienda, pero lo que ha conseguido es absolutamente todo lo contrario: alquileres disparados y la oferta de pisos en alquiler reducida. Y lo vamos a ver muy bien en los siguientes recortes de prensa que hemos seleccionado para ilustrar esta caída en la oferta de vivienda en alquiler. La primera de las noticias que hemos seleccionado, ahí la tienen ustedes: los caseros huyen de España. Los caseros huyen. España pierde 247.000 pisos de alquiler desde que gobierna Pedro Sánchez. Lógicamente, atacando a los propietarios de vivienda, pues cada vez menos gente quiere alquilar. Más recortes de prensa de la actualidad que ejemplifican o que ilustran esta caída en la oferta. Como bien vemos en esa noticia de The Objective, la oferta de alquiler en España pierde 96.000 viviendas en 2024, el 39% de ellas en Barcelona, el lugar donde más se ataca a los propietarios de vivienda y, por tanto, donde menos gente sigue alquilando sus inmuebles. Pero ahí no acaba la cosa, porque la actualidad avanza con más titulares que hemos ido seleccionando para ustedes. Por ejemplo, las inmobiliarias avisan: un 36% de la oferta de vivienda en alquiler habitual ha desaparecido en 2024, mientras la demanda ha crecido un 26%. Una vez más, atacar a los propietarios de vivienda que alquilan es dejar sin opciones a los propios inquilinos, que cada vez tienen menos inmuebles que poder intentar alquilar. Más asuntos, más recortes de prensa que hemos seleccionado. Cataluña pierde un 26% de su oferta de alquiler en su primer año como zona tensionada, mientras los precios siguen subiendo. Es un desastre, dicen las inmobiliarias. Más noticias que acreditan esta caída de la oferta de vivienda en alquiler. La oferta de pisos en alquiler en Barcelona se desploma un 75% en los últimos 5 años, según datos de Idealista. En Barcelona incluso se produjo la noticia hace unos meses de que los fondos de inversión que alquilan vivienda han confirmado su salida de la ciudad condal, dadas las condiciones inoperativas que han impuesto tanto la Generalidad de Cataluña como el propio Ayuntamiento. ¿Y a qué consecuencias nos lleva el no tener oferta? Pues a que la presión sobre el mercado del alquiler se dispara. En Barcelona ya hay 421 personas por cada casa que se alquila. Es uno de los principales datos del último informe elaborado por Alquiler Seguro, en el que se hace un balance del mercado de alquiler a cierre de 2024. Nos vamos a detener un poco en este titular. Carlos, por favor, pasa al titular anterior, porque es muy significativo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que a menor oferta en el mercado del alquiler, más personas hay interesadas en alquilar un mismo piso, y de ahí ese concepto de la presión del alquiler. En Barcelona, por cada vivienda que sale al mercado hay una media de 421 personas interesadas en poder alquilarla. Eso es a lo que nos han llevado las leyes socialistas, a esa miseria en la oferta del mercado del alquiler. Nos ha llevado a atacar a los propietarios y, por tanto, perjudicar también a los inquilinos. Más asuntos, más titulares. Nuestro realizador, don Carlos Pecker, por favor, ahí está. Las viviendas en alquiler vuelan del mercado en menos de un día. El 18% encuentra inquilino en menos de 24 horas, según Idealista. Los anuncios apenas duran en ese portal. Más asuntos de la actualidad.
donde se ve la situación actual, el alquiler arranca el 2025 encareciéndose un 15%, la mayor subida desde 2018 y con el precio medio en niveles récord, 1.084 euros por 80 metros de piso, es el precio medio de alquiler de vivienda en España. Más asuntos de la actualidad que lo han ido ejemplificando. El precio del alquiler sube un 11% en febrero y ya alcanza los 14 euros metro cuadrado, como bien se ve en esa noticia de Idealista o como las siguientes que tenemos en relación a la vivienda. Ese gráfico, perdón que beba agua, pero es que tengo la voz un poco mal. Ese gráfico es la evolución del mercado del alquiler desde que gobierna Pedro Sánchez en comparación a cuando gobernaba Mariano Rajoy. En términos totales, los 7 años de Rajoy se tradujeron en un incremento de 1,8 euros, si leo bien desde aquí, 1,8 euros metro cuadrado en 7 años de Rajoy, que subieron los alquileres, frente a 4,1 euros por metro cuadrado, la subida del alquiler desde que gobierna Pedro Sánchez y se han aplicado todas estas leyes que atacan a los propietarios de vivienda. Ese es el resultado de las políticas de Pedro Sánchez, pero la izquierda, como siempre, confunde intenciones con resultados, y el resultado es un encarecimiento de 4,1 euros el metro cuadrado de la vivienda en alquiler, precio medio, datos de Idealista, desde que gobierna Pedro Sánchez. Más asuntos, más noticias que hemos traído. La oferta de alquiler se hunde en Asturias tras anunciar que se impondrán límites de precios, es decir, una de las medidas estrella de la ley de vivienda, los límites de precios, ¿qué ha provocado? Pues que muchísimos propietarios de vivienda, que son particulares, no quieran alquilar con estas condiciones de absoluta inseguridad jurídica y de falta de capacidad de decidir de los propietarios sobre sus propios inmuebles. Y no sé si nos queda otro titular más, no nos queda, me dice Carlos Pecker, nuestro realizador, otro titular más. Pues con este escenario de cosas hemos querido hacer este somero repaso de prensa, o quizá un somero repaso detallado, para presentarles a nuestro al invitado que vamos a tener hoy. Don Pascual Ariño, muy buenos días y bienvenido a Periodista Digital. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Pascual Ariño es inversor en vivienda, él tiene una trayectoria acreditada en comprar inmuebles para ponerlos en el mercado del alquiler, porque sí, es una actividad lícita, lo digo para el sindicato de inquilinas, lo digo para toda esa izquierda que quiere prohibir que se compre vivienda si no se va a vivir en ella, para toda esta gente que soporta o que suscribe o que apoya este tipo de medidas coercitivas frente al mercado del alquiler, pues que sepan que atacar a los que ofrecen vivienda en el mercado es perjudicar a los inquilinos, y por eso hemos pedido a don Pascual Ariño que nos ceda un poco de su ocupadísimo tiempo para hablar del alquiler, porque claro, don Pascual, usted que alquila vivienda, ¿cómo le afectan todas estas disposiciones totalitarias que ha ido aprobando el gobierno? Yo critico mucho la ley de vivienda y estas medidas que están haciendo, pero no porque me perjudiquen a mí, sino porque perjudican a todos los ciudadanos y sobre todo a la gente que tiene más necesidades, ¿no? A la gente que necesita casa, que está buscando alquileres. Yo realmente, por mucho que la critique, ahora estoy ganando más que antes, porque antes alquilaban las casas en Alicante, por ejemplo, en 500 euros y ahora esa misma casa está alquilada en 900, o sea, yo ahora estoy ganando más que antes y es más rentable que antes, pero por culpa de que, pues eso, no hay viviendas. La mayoría de gente tiene miedo, prefiere tener la casa vacía, prefiere poner otro tipo de inversiones en vez de poner sus casas a alquiler y correr un riesgo, que al final esto estás haciendo una inversión de dinero, de tiempo, esfuerzo, y luego pues si no te protegen, si no tienes la garantía de que vas a poder recuperarlo, pues lógicamente la gente se echa atrás. ¿Usted especula con la vivienda o simplemente cobra un dinero por permitir a otra persona que viva en una casa que no es suya? Bueno, yo ya al final me he acostumbrado a la palabra especular, pero vamos, yo pienso y creo que lo que hacemos es ayudar, ¿no? Hay gente que necesita vivienda, que no se puede permitir comprarse una casa, ya sea por bien que viene una temporada, un año o lo que sea, o no tiene una estabilidad económica suficiente, o no tiene ahorros y no puede comprarse casa, necesita un alquiler, ¿no? El gobierno no ayuda, no hay viviendas sociales. Entonces, bueno, yo creo que ayudamos, ¿no? Incluso muchas veces cogemos casas que están en ruinas, las arreglamos y las ponemos a disposición de la gente, ¿no? Ponemos más viviendas. Hace usted oferta, que es justo lo que hace falta en el mercado, ¿no? Por supuesto, al final, para mí esto se basa como en todo, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Cuando tienes mucha oferta y poca demanda, ¿qué pasa con los precios? Bajan. Cuando tienes pues poca oferta, que es lo que pasa ahora, y muchísima demanda, ¿qué pasa con los precios? Se disparan. Entonces, al final, todas estas normativas que están haciendo, lo que están haciendo es que la gente no ponga sus casas en alquiler, que no invierta, y entonces, pues bueno, hay muchas menos y los precios
por las nubes. Usted se dedica profesionalmente a gestionar inmuebles que adquiere y que los ofrece en el mercado del alquiler para las personas que lo quieran alquilar. Pero claro, el mercado del alquiler, según datos del Banco de España, el 92% de las viviendas que hay en alquiler en España son propiedad de particulares, de personas que no tienen especiales conocimientos legales ni económicos para los alquileres, y por tanto ese tipo de público es el más miedoso a alquilar su inmueble y que luego haya problemas y que no puedan recuperar el inmueble. Supongo que usted habrá conocido casos de personas que han alquilado en esas condiciones y que dicen que, dado la experiencia, que no vuelven a alquilar, ¿no? Es un drama, lamentablemente para la gente que no tiene experiencia, que no sabe cómo solucionarlo y no sabe tratar estos problemas, es un drama porque una persona que tiene una única casa o una casa que pone a disposición del alquiler solamente una y va justo a fin de mes, como le dejen de pagar le destrozan la vida. Al final, ahora acaba de haber una sentencia en Cataluña donde se han puesto de acuerdo para que por fin, cuando tienes un ocupa, puedas cortarle la luz, el agua y demás, pero solamente de momento ha sido en Cataluña y veremos a ver lo que pasa. Hasta ahora lo que había es que se te mete un ocupa en tu casa y tú tienes que asumir todos los costes de los suministros. Es una locura. Yo que antes era policía, es que no entra en la cabeza. O sea, una persona que haya cometido un delito, o sea, ha hecho un allanamiento, se ha metido por la fuerza en una casa y encima tienes que pagarle tú los suministros, vamos. Pues al final todo eso lo que hace es eso, que la gente pues que no quiere alquilar. A mí, realmente, cuando ya lo tienes más profesionalizado y tienes varios inmuebles y sabes cómo funciona y todo eso, pues al final el riesgo ya es mínimo, ¿no? Cuantas más casas tienes, es justo lo contrario de lo que piensa la gente. Cuantas más casas tienes, que tengas un impago, no te supone un perjuicio económico. El problema es la mayoría que, como bien dices, son particulares. La mayoría son particulares que tienen una o dos casitas y son los que más sufren esto. Don Pascual, aludía usted antes a que usted ha sido profesionalmente también agente de policía. Yo quería preguntarle una cosa, saliéndonos un poco del tema, pero ahora verá dónde quiero llegar, como dicen en los juicios. Cuando se roba un coche y se encuentra el coche robado, ¿qué se hace con el coche robado? Se le devuelve al dueño, por supuesto, y el malo pues al calabozo. O sea, que cuando se encuentra un coche robado, el coche se devuelve a su legítimo propietario. Si se sabe quién lo ha robado, la persona que lo ha robado sufre las acciones penales a que dé lugar, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero sin embargo la vivienda, o sea, pero el propietario del coche robado no le tiene que pagar la gasolina al ladrón, ¿verdad? No. No. ¡Qué fascista! Sí, Esto es muy fascista, ¿eh? Totalmente. No, y además es buen ejemplo el del coche, porque también está un delito que es el coger el coche, usarlo un ratito y ya está, y luego lo dejas. Esa persona también va al calabozo. El que usa la casa no. Declarándose vulnerable tampoco se queda con el coche, ¿verdad? Creo que no. Ah, vale. Es que ese es el desquiciamiento al que hemos llegado en España con estas leyes, donde presuntamente por proteger a unos presuntamente vulnerables cometemos auténticas aberraciones contra la gente que hace bien las cosas. Correcto, y encima muchos de ellos, más que vulnerables, son una mafia, ¿no? Al final la ocupación ahora mismo, bueno, ya sabemos cómo va, que al final se meten en casas, luego pues chantajean, sobornan a los propietarios también para que les paguen un dinero, y muchas veces no se meten en casas humildes, sino que se meten en chalés, mansiones de todo tipo, o sea, es un despropósito. Bueno, el tema de la ocupación es un tema que quizá no habíamos hablado mucho, que lo íbamos a abordar, puesto que íbamos a enfocar más temas de alquiler, pero ya que usted es un experto en vivienda, si me lo permite, quería preguntarle su opinión, si la quiere dar, de la siguiente realidad, que es, ¿te ocupan tu vivienda ilegalmente? El Estado no es capaz de devolvértela, pero sin embargo hay empresas privadas que sí te la recuperan. ¿Cómo es posible que el Estado no pueda hacer lo que sí hacen empresas privadas? ¿A usted qué opinión le merecen ese tipo de empresas? Pues a mí me parece vergonzoso. O sea, y más, pues eso, habiendo sido policía... Perdón, vergonzoso que haya que recurrir a empresas privadas, quiere usted decir. No, vale, vergonzoso, me parece vergonzoso la normativa que tenemos actualmente. O sea, que yo como policía ya he tenido que ir a llamadas donde tengo a la persona que no llega a fin de mes, el propietario con las escrituras, que le van a embargar porque no puede pagar, y tengo una persona dentro de su casa echándole morro, que encima las casas normalmente las tiene hechas una pocilga, destrozada, súper guarro todo, lo rompen todo, lo destrozan todo, o sea, que ni lo cuidan, pues que no puedas hacer nada como policía es lamentable. Y al final pues obligan a gente, a los particulares, a que contratar servicios de estas empresas que pues hoy en día ahora mismo pues están salvando la vida a muchos. Ahora mismo pues son casi como héroes, ¿no? Es lamentable que se fomente todo ese tema de la ocupación. Al final el que sale perdiendo es el propietario, los que salen perdiendo también son los ciudadanos normales y corrientes que quieren pagar, porque van a poner muchas más trabas. ¿Por qué ahora los alquileres están tan caros y por qué ahora la gente es tan
pone tantos requisitos a la hora de elegir un inquilino, porque sabe que como no le pague, se las va a ver y venir y desear para recuperar la vivienda. Entonces, si se pudiera poner una normativa en la que en 24 horas, como hay algunos partidos que anuncian, ¿no?, que en 24 horas el que no pague o el ocupa está en la calle, alquilaríamos la casa a cualquiera. Me da igual que acabes de venir en patera, toma, aquí tienes la llave de mi casa, mañana como no me pagues estás fuera. Claro. Se solucionaría todo eso. Y ahora el problema que tenemos es que gente que es Sí. gente que es autónoma, gente que no llega a fin de mes, gente que tal, pues no puede encontrar viviendas. Aproveche para ver si quiere mientras le hago la siguiente pregunta, porque claro, la izquierda vuelca todo tipo de relatos fantasmagóricos en muchas ocasiones, o propios de Alicia en el País de las Maravillas, muy happy flower, la vivienda es un derecho, pero claro, es que la vivienda tiene un coste, es que comprar una vivienda requiere mucho dinero, y quien compra una vivienda, pues lógicamente adquiere la propiedad de esa vivienda. Entonces, ¿qué le diría usted, don Pascual, a todas aquellas personas que desde el ámbito ideológico de la izquierda sostienen que las casas son para vivir y que no son para especular? Bueno, especular, más que yo lo que hago realmente es aportar valor, ¿no? Cuando yo cojo una casa que está inservible, ¿no?, que está en ruinas, que necesita una reforma, la pongo a punto y la pongo a disposición de la gente que la necesita, que es gente que no se puede comprar una casa, estoy ayudando. Cuando yo compro un local, una oficina, que nadie los quiere ahora porque la mitad de empresas ya están con el mundo digital y demás, y ahora se ha quedado un montón de propiedades inservibles, que no tienen cocina, ni tienen aseo, ni se puede vivir allí. Cuando yo cojo ese local, esa oficina, la transformo en vivienda y la pongo en el mercado, estoy ayudando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si ahora tenemos un problema con la vivienda es precisamente porque los precios de alquiler se han disparado, y si hubiera mucha más gente como yo que pone casas en alquiler, los precios bajarían. Entonces, bueno, en vez de criticar a los pocos que ponemos viviendas en alquiler, lo que tendrían que hacer es pues, apoyar e incentivar que hubiera más. A ver si le he comprendido bien, don Pascual. Usted me dice que, por ejemplo, después de la pandemia, con el auge del teletrabajo, hay mucha menos demanda de oficinas, correcto, espacios que antiguamente eran laborales pero que ahora han quedado sin uso, y usted, una de sus áreas de actividad profesional es coger esos espacios de oficinas y transformarlos en viviendas, y eso lógicamente entiendo que lleva una inversión, tiene usted que invertir en contratar albañiles, un arquitecto que haga el proyecto, visados, permisos, impuestos, y después de hacer usted todo ese trabajo para convertir lo que antes era una oficina en lo que ahora es una vivienda. ¿No sé a usted qué le pasa por la cabeza cuando ve que hay gente que pretende que usted, después de haber hecho todo ese trabajo y haber invertido todo ese dinero, pretenda que se las dé gratis? Porque claro, la vivienda es un derecho, ¿no, don Pascual? Claro, no, y encima arriesgas todo eso y lo mismo pierdes dinero. Porque lo mismo te sale mal los números, te engaña el reformista, tienes problemas, algo que no habías calculado, no te dan el permiso finalmente porque has tenido algún inconveniente, algún problema, ¿no? Y no te dan el permiso para hacer el cambio de uso de vivienda y no recuperas la inversión total. Pero ¿quién gana siempre? El Estado. Porque cuando tú compras la vivienda, pues el 10% de impuesto de transmisiones patrimoniales, por lo menos en la Comunidad Valenciana, cada comunidad tiene un impuesto diferente, ¿no? El 10% de impuesto de transmisiones, luego tienes que pagar notario, registro, todas estas cosas, que todo va con su IVA correspondiente, la reforma con su IVA correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces al final vas a hacer un desembolso de varios de miles de euros, y pues nadie te garantiza que vayas a ganar. Entonces yo creo que es lícito que, ya que arriesgas tu tiempo, dinero, esfuerzo, que luego intentes recuperar algo y ganar. Si no ganas, ¿para qué lo haces? Claro, porque estoy yo pensando, por ejemplo, un arquitecto que hace un proyecto, en ese ejemplo que estamos comentando, de transformar un edificio o una planta de oficinas para vivienda, el arquitecto hace su trabajo y lógicamente cobra. El electricista que viene para hacer toda la instalación eléctrica hace su trabajo y cobra. El señor o señora que monta las cocinas, los muebles de cocina, los electrodomésticos, hace su trabajo y cobra. Usted, que compra ese edificio, lo transforma, invierte, coordina todos los perfiles profesionales necesarios para transformar ese edificio. Lo tienes que hacer gratis. Usted lo tiene que hacer gratis, porque está especulando, ¿no? Lo tienes que hacer gratis. Vaya, hombre, sí. Esto del fascismo es muy curioso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos ayudando, ¿no? Satisfacemos la necesidad de vivienda que hay, damos trabajo a mucha gente y encima pagamos una barbaridad en impuestos, que esos impuestos, el problema es en qué los destinan, ¿no?
porque si al final consigues una persona que invierte en inmuebles ha pagado 100.000, 200.000, 300.000 en impuestos, pues el problema es que con ese dinero no se destina a quien lo necesita realmente, ¿no? Si no le importa que le pregunte, si no quiere contestar, pasamos palabra, pero en toda la actividad, en toda su trayectoria como profesional del sector inmobiliario, ¿cuánto ha pagado usted en impuestos por todas las operaciones que ha hecho? No he calculado la suma, Más pero vamos a poner que yo he comprado más de 30 viviendas, actualmente tengo 16, entonces 30 viviendas, vamos a poner un ticket medio, porque he comprado pisos de 30.000 y he comprado también otros de 300.000. Vamos a poner un ticket medio de 80.000 euros, pues por 30, pues 80 por 3 son 240.000 euros de impuestos de transmisiones patrimoniales. ¿En cada vivienda? No, en total, 240.000. Sería el total que he pagado en impuestos de transmisiones patrimoniales, pero luego, claro, también tengo 16, he comprado más de 30, he vendido unas 15 aproximadamente. De esa venta que yo hago, aproximadamente sobre el 20 y pico por ciento, 21, 22 más o menos, los primeros 6.000 euros van al 19%, luego al 21, luego al 23, 26, pues de lo que yo haya ganado, he tenido que pagar. Ahí pues ponle otros 100.000 euros más, fácil, mínimo, o sea, no... O sea, que no lo he calculado. Pero más o menos, 300. Con todas las operaciones inmobiliarias que usted ha hecho, ¿cuánto calcula, a grosso modo, que ha podido pagar de impuestos en total? Aproximadamente. Como contemos el IVA, 1 millón. 1 millón de euros. Si contamos el IVA de la reforma de toda la gente que fácilmente. Claro. Si... Luego, por tanto, usted en todas las operaciones inmobiliarias que ha hecho, habiendo pagado 1 millón de euros de impuestos, se entiende que esos impuestos a usted le han encarecido su actividad. Por supuesto, han encarecido mi actividad y no solo mi actividad, que en la casa, en cuanto va cambiando de manos, ya la mitad es impuestos. Porque si yo le compro la casa a usted, luego se la vendo al otro, luego al otro, 10%, 10%, 10%, 10%, ya hay más dinero en impuestos que lo que vale la propiedad en sí. ¿Y qué le pasa a usted por la cabeza, habiendo pagado 1 millón de euros en impuestos, por la actividad profesional que usted realiza, cuando ve despilfarros propios de este gobierno, como que un ministro paga sus putas con dinero público, el señor Ábalos, siento ser tan descortés, pero es lo que es, o cuando Televisión Española se gasta 28 millones de euros en fichar a un señor como Broncano para hacer programas, o a la señora Esteban, otros 26 millones de euros. Usted que paga 1 millón de impuestos, 1 millón de euros en impuestos, ¿qué le pasa por la cabeza cuando ve eso? Eso duele, ¿no? Porque veo que abusan y que sí que es verdad que hay gente que tiene necesidades y que necesita y que yo estoy encantado de pagar, pero siempre que se use bien, ¿no? El problema es el uso que le dan a todo esto que pagamos. Pues al final recaudamos miles y miles de millones, lo que pasa es que al final cada 2 por 3 hay noticias de corrupción en la televisión, o sea, los casos que has dicho, bueno, el hermano de Pedro Sánchez que está trabajando no sabemos bien dónde, en fin, pues al final yo intento no pensarlo, ¿no? Yo, pues, son las reglas del juego que hay, no puedo cambiarlas yo solo, entonces, bueno, intento no pensarlo y esos gastos yo los meto en la ecuación. Yo sé que voy a tener que pagar X, pues bueno, pues tiene que salirme a cuenta, o sea, después de pagar impuestos, después de todo, tengo que ganar algo, si no, me quedo en mi casa. Claro, porque si usted hace un trabajo para poner vivienda en el mercado de alquiler, si ese trabajo es encarecido con impuestos, deduzco, por tanto, que más alto tendrá usted que poner el alquiler de las viviendas que ofrece, ¿no? Exactamente, eso es lo que ahora pasa también con el tema, por ejemplo, del salario mínimo, ¿no? Que ha subido y me parece perfecto que suba, pero el problema es cuando lo sube de forma, pues sin tener una buena economía y un buen sistema, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la mayoría de empresas? Pues subir los productos, que es lo que ha pasado ya. O sea, la cesta de la compra, la luz, o sea, todo ha subido, todo se ha disparado. Y ahora la gente con el salario mínimo que tenemos ahora, pues gana menos que antes. O sea, compran menos cosas que antes. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es, por ejemplo, en el tema de vivienda, pues dar incentivos fiscales. Que eres una persona que tiene pocos ingresos, te vas a comprar tu primera casa para vivir tú, que no pague impuestos de transmisiones patrimoniales. A mí cóbrame el 10 si quieres, que es para invertir, para hacer el negocio, para lo que tú quieras. A mí cóbrame el 10%, me da igual. Pero a la persona que va a comprarse su primera casa no le cobres impuestos de transmisiones patrimoniales. ¿Que hace falta vivienda de alquiler? Da bonificaciones fiscales. Que ahora se han subido, porque ahora... Antes había una bonificación para gente que alquilaba sus casas a familias o para vivienda habitual del 60%. Eso lo han bajado al 50%. Lo que pasa es que te lo adornan y te dicen, no, que si bajas el precio al precio de mercado te hacemos una bonificación del 90%. Y yo, me estás intentando robar. O sea, quien acepte eso es una estafa. ¿Por qué? Porque el precio que han puesto de alquiler, no sé si lo has visto, es la mitad de los precios actuales. O sea, ¿quién va a bajar el alquiler a mitad de precio para tener una bonificación fiscal? Nadie. Entonces, bueno, tendrían que dar bonificaciones fiscales reales
y bueno, pues si quien necesita ayuda que le den lo que necesite, ¿no? Pero no a costa del esfuerzo y quitándole las cosas, ¿no? Como la ocupación y demás, que eso te lo están quitando. Don Pascual, organizaciones de extrema izquierda como el Sindicato de Inquilinas dicen cosas tan pintorescas, por ser muy educado, como que el inquilino le paga la hipoteca al casero. Yo entiendo que un inquilino paga por usar una vivienda que no es suya. Lo que después haga el propietario con el dinero que recibe ya no es asunto del inquilino, sino del propietario. ¿Pero usted qué les diría? Yo le diría que ahora mismo pues la realidad es que por culpa de estas medidas que han estado tomando, los alquileres se han disparado y ganamos más dinero que antes, pero ha habido épocas en las que el alquiler no cubría ni la hipoteca. O sea, hay épocas en que la hipoteca se ha disparado cuando estuvo el Euribor al 5% y la gente no podía pagar las cuotas de la hipoteca, tenía un alquiler de risa. O la gente que hizo en su día los alquileres de renta antigua y se han quedado con un alquiler de 50 euros por un piso de la Gran Vía de Madrid. Entonces, al final, todo esto lo que hace es perjudicar y cuando perjudicas se acaba la oferta. Lo que habría que hacer, pues en vez de limitar, como digo, pues dar bonificaciones, incentivos y habría muchísimas más viviendas, muchísimas. Yo entiendo lo que usted quiere decir, que, por ejemplo, con una exención del 100% para los propietarios a las rentas que obtengan del alquiler, yo entiendo que mucha gente más se animaría a alquilar porque, por ejemplo, en muchas ocasiones una persona tiene su trabajo habitual y a lo mejor hereda un inmueble. Entonces, si lo va a alquilar, las rentas del alquiler se suman a lo que paga de IRPF por su trabajo habitual, con lo cual igual incluso cambia de tramo de IRPF, correcto, se le dispara la recaudación o lo que tiene que pagar Hacienda por alquilar una vivienda, con lo cual no le compensa. De la otra manera, si estuvieran exentas, mucha más gente se animaría a alquilar y le meteríamos un chute, con perdón, de vivienda, de oferta de vivienda de alquiler, ¿no? Aquí haría falta dos cosas. Lo primero, poner incentivos fiscales. Y lo segundo, que la gente conozca los incentivos. Que aquí tenemos un problema también, de mi punto de vista, de falta de educación financiera. O sea, todo el mundo tenemos obligación de hacer la renta, pero nadie sabe hacerla, ¿no? Y me encuentro muchas veces con gente que dedica sus casas, sus viviendas al alquiler vacacional porque desconoce lo que tiene que pagar luego. Como estamos hablando, una persona que tiene un trabajo más o menos bien, una nómina más o menos alta, se va a meter en un tramo de IRPF por los ingresos extra del alquiler del 37% o del 40% o más. Haciendo alquiler vacacional o turístico. Claro, exactamente. Entonces, si la mitad de lo que yo gano casi se va a ir para Hacienda, lógicamente yo no voy a hacer alquiler vacacional. ¿Qué voy a hacer? Alquiler normal y corriente, alquiler para familia, para vivienda habitual. Y si encima, en vez de tener que pagar eso, tengo una bonificación del 50%, pues espectacular, ¿no? Entonces, la gente que gana mucho con su trabajo, con sus nóminas, yo les recomiendo que no hagan alquiler vacacional. Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues sé que hice muchas veces alquiler vacacional, pero ahora pues mi tramo de IRPF es muy alto y prefiero hacer alquiler normal y corriente o alquiler de habitaciones donde sí que me puedo aprovechar de las bonificaciones fiscales. Y entonces, bueno, cuando queremos pelear con que dicen que ahora el cáncer es el alquiler vacacional, no hace falta prohibirlo, no hace falta poner limitaciones, no hace falta eso, simplemente que la gente conozca la fiscalidad por una parte y si encima la mejoras un poquito, pues ya, vamos, todo el mundo se olvidaría de hacerlo, ¿no? Volviendo al sindicato de inquilinas, que a mí son personas que me generan una especial simpatía por lo bucólicos de sus planteamientos, a la vez que nefastos, que todo hay que recordarlo, estas personas andan promoviendo lo que ellas llaman, o ellos, o ellas, no lo sé, llaman la huelga de alquileres. Pero eso entiendo que tiene unas consecuencias legales el negarse a pagar el alquiler, porque la huelga, el derecho a huelga está contemplado para conflictos laborales, no para temas de alquiler. ¿Usted qué les diría a los inquilinos que a lo mejor estén pensando secundar esa mal llamada huelga de alquileres? Pues para mí eso es la mayor chorrada que han dicho. Es como si nos ponemos de acuerdo los propietarios, vamos a dejar de pagar las hipotecas. ¿Qué va a pasar? Que me van a quitar la casa. Pues cuando tú dejas de pagar alquiler, sin ninguna normativa ni nada que te autorice a hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te van a reclamar por la vía judicial y vas a pagar el doble. O sea, no solamente vas a pagar el alquiler de ese que no has pagado, sino que luego vas a pagar las costas judiciales del abogado, el procurador, los intereses, etcétera. Entonces, para dejar de pagar 1.000 euros, me lo invento, vas a pagar luego 4.000, o sea, es que no tiene ningún sentido. Antes de hacer recomendaciones a la gente, deberían informarse bien, porque lo que van a hacer es que la gente que ya va mal, vaya mucho peor. La izquierda también dice que no se debe permitir comprar vivienda si no se va a vivir en ellas. Usted que compra vivienda para que otras personas vivan en ellas, pero en modo de alquiler y no de propiedad, ¿qué les diría?
otra chorrada, ¿no? En el sentido de que hay gente que no quiere comprar casa. Hay gente que no puede y hay gente que no quiere. Hay gente que en el 2008 lo pasó tan mal que dice, ya no me vuelvo a comprar una casa en la vida, por muy bien que me vaya. Entonces, ¿le vas a obligar a comprarse una casa? Entonces, si todo el mundo va a comprarse casa porque no hay casas de alquiler, los precios van a subir más todavía. Entonces, no van a poder comprar casas. Entonces, hacen falta casas de alquiler. Hay gente profesores que van 6 meses destinados o 9 meses a un sitio, hay gente como yo que era policía que vamos, venga, pues como no puedo irme a Asturias porque hay una lista de espera de 10 años, pues me voy a Madrid, me voy a Alicante, le obligas a comprarse una casa por un año, para 2, para 3, y luego venderla y perder dinero y más impuestos para el Estado y más. Al final la vivienda de alquiler es necesaria. Y no se puede evitar. Lo que sí que habría que hacer en todo caso es, pues si hay gente que necesita vivienda y no puede permitírselo, lo primero, lo que hemos dicho, bonificaciones fiscales, más viviendas disponibles, los precios bajan, y lo segundo, quien esté en una situación tan extrema que no pueda permitírselo, que el gobierno construya vivienda social con el millón que yo he pagado, con el millón que ha pagado el otro, con todo lo que va recaudando, pues al final eso, lo que hemos dicho, en vez de gastarlo en lo que no tienen que gastar, ¿no? Que lo inviertan y lo usen para, pues eso, para hospitales, para carreteras, para médicos y para ayudar a la gente que sea vulnerable. Sí, porque yo lo que detecto es que demonizan a personas como usted que hace un trabajo profesional para que otros se beneficien teniendo casas en las que vivir de alquiler, en síntesis, pero esos mismos que demonizan a personas como usted no demonizan que el 30% del precio de compra de una vivienda sean impuestos. Porque si las casas son para vivir y no para especular, oiga, entonces ¿por qué el Estado te clava el 30% del coste de la vivienda que compras, que son impuestos? Y lo gracioso de eso, aparte de los impuestos que pagan, es que esa gente que nos critica muchas veces tiene viviendas también. Y cuando defienden la ocupación hasta que es su casa. Cuando es su casa, entonces se ha salido alguna noticia de algún político, ¿no? Entonces ahí ya cambian de opinión. Entonces, bueno, que se dejen de eso de tener 2 varas de medir, no una para y otra para el resto, que es muy bonito, pues eso, el defender que se reparta la riqueza, pero todo menos la tuya, ¿no? Claro. Por lo que usted, no sé si, yo tengo una intuición que quiero someter a su consideración, a ver si usted coincide o su intuición es diferente, pero por todo lo que yo veo en redes sociales, en medios de comunicación, de lo que va diciendo la izquierda y la extrema izquierda en relación a la vivienda, yo creo que el objetivo último que tiene esta gente es vivir de gratis en casa ajena. No sé si usted tiene la misma sospecha de que van por ahí. Yo, la verdad, no sé a qué juegan. O sea, porque no puede ser que el gobierno, con todos los asesores que tienen miles de asesores, no hubiera previsto que al poner esta ley de vivienda los precios se dispararan. Pues lo anuncié yo en mis redes sociales, o sea, cualquiera que se meta en mis redes sociales ve los vídeos de hace 1 año y medio y ya lo dije que se iban a multiplicar, ¿no? Entonces, no sé si quieren vivir gratis, no sé a qué juegan. Bueno, sí que tengo una intuición, ¿no? Al final lo que buscan es el populismo, el ganar votos a costa de como sea. Y te pongo un ejemplo. Pues yo cuando tenía 18 años, me voy a mojar y voy a contarlo. Yo cuando tenía 18 años, yo voté al PSOE porque dijo que estábamos en la Champions League de la economía y que nos iba a dar 400 euros, literal. Y por eso yo voté a ese partido político. ¿Qué pasó? Que en vez de cobrar 400 euros me pagaron 200 y pico, la publicidad medio engañosa que tienes que leer la letra pequeña porque es en función de lo que habías cotizado, y que al año siguiente me quitaron un 5% del sueldo como funcionario. Y al año siguiente nos bajaron también las pagas extras y bueno, un rollo. Digo, madre mía, nos han metido aquí de devolvernos dinero, que era la promesa, que estamos en la Champions League, entonces bueno. Deduzco, por tanto, que por su experiencia personal ha comprobado que una cosa son las buenas intenciones que promete la izquierda y otra cosa es la vida real y lo que uno ve después. Sí, sobre todo con temas comunistas, ¿no? Yo no conozco ningún país que sea comunista y que la gente quiera ir. O sea, al final todo esto se basa, pues eso, el libre mercado, que la gente pueda fomentar el capitalismo, las empresas, que la gente contrate y, lógicamente, si no hay incentivos, pues no va a haber. Con las viviendas lo mismo. Si tú quieres que haya viviendas, tienes que fomentar que la gente construya viviendas. Ahora no se están construyendo viviendas. Hemos crecido no sé cuántos millones de españoles en los últimos años, que ha venido mucha gente y ahora somos, no sé si éramos 3 millones más que hace 2 o 3 años y no se han construido 3 millones de viviendas. Ni uno, ni medio. O sea, no sé si se han construido 100 o 200.000 viviendas. Una miseria en comparación con todo. Entonces hay pues más de 2 millones de personas que no tienen casa. Claro. Hablando de eso, si usted no ejerciera su actividad profesional como inversor en vivienda, deduzco, por tanto, que habría 16 viviendas menos en el mercado del alquiler. Correcto. Bien, por tanto, ¿no es un poco absurdo atacar a los que profesionalmente hacen trabajo para que haya vivienda
¿Y no sería más inteligente apoyarles para que hubiera más vivienda todavía? O de no hacerlo, el gobierno actual, y atacarles a ustedes, yo lo que me pregunto es que lo que quieren es acabar destrozando el mercado del alquiler ya para justificar la intervención total, porque otra explicación no lo encuentro. ¿Usted coincide? Sí, o bien la intervención total, o bien es un circo simplemente para que nos peleemos entre nosotros, como han hecho siempre, y que dejemos de hablar de otros temas que les influyen más a ellos, ¿no? Al final no le encuentro explicación a las medidas que están tomando, no tiene sentido, porque es que se veía de lejos lo que iba a suceder y lo que va a pasar, o sea, ¿no? Pues quisiera someter a su consideración otra brillante propuesta, lo de brillante es irónico para remarcarlo por si acaso, porque Más Madrid, no sé si lo ha podido leer usted, Más Madrid anda batallando para aprobar lo que ellos llaman la maravilla del alquiler indefinido, y tú ves sus vídeos en redes sociales maravillosas de nunca más va a tener usted que mirar en Idealista, nunca más las mudanzas, nunca más las subidas de precio, nunca más todo este tipo de cosas, pero claro, yo no sé si usted coincide o lo ve de otra manera, porque yo digo, vamos a ver, el alquiler es por definición temporal, porque el propietario de una vivienda cede el usufructo de la misma a un tercero para que durante un tiempo viva en esa vivienda. Por tanto, por definición el alquiler es temporal. Quien quiera una vivienda para vivir siempre en ella, entiendo que la compre. Si esto se llega a aprobar, ¿qué efectos prevé usted que va a tener? A ver, eso no se va a aprobar porque los políticos son los primeros que tienen viviendas, ¿no? Entonces, bueno, son medidas para ganar votos y poco más. Eso es una tontería y bueno, si quieres hacer eso ya existen formas de hacerlo, está el usufructo. Entonces, la casa es mía, te cedo el usufructo, me pagas lo que consideremos y ya está, ¿no? Entonces, esto del alquiler, al final, ¿qué lo va a pasar? Pues lo mismo que con la renta antigua. ¿Qué pasó con la renta antigua? Pues bueno, pues que ahora, como hemos dicho, casas alquiladas a un precio de risa, pero la diferencia es que cuando se puso la renta antigua igual la gente no tenía el conocimiento ni la experiencia ni se lo habían puesto en práctica. Ahora que ya sabemos lo que pasaría con eso, pues la gente no va... Bueno, es curioso porque desde la izquierda, precisamente fue, si no recuerdo mal, Miguel Boyer, ministro de Economía de Felipe González, que en el año 84 fue el que hizo la ley de arrendamientos urbanos, vigente hasta la entrada en vigor de la ley de vivienda, por la cual se acabó con los contratos de renta antigua, porque se dieron cuenta de que esa modalidad de secuestro de la casa a los propietarios por parte de los inquilinos a precios irrisorios, con un montón de obligaciones, por cierto, por parte de los propietarios cuando cobraban una miseria de alquileres, ese modelo era una ruina y porque era un robo, porque la ley de renta antigua fue hecha por la dictadura franquista, donde fue una ley hecha a medida para los intereses de los inquilinos, sin tener en cuenta las necesidades o preferencias o libertad de los propietarios, ¿no? Fue la izquierda, fue Miguel Boyer el que se cargó la renta antigua y ahora la izquierda vuelve a querer imponerla, ¿no? Y lo quitó porque no funcionaba, ¿no? Entonces, por volver otra vez a eso, al final lo que va a pasar es que ahora la gente ya sabe las consecuencias que tendría y lógicamente quitaría las viviendas del mercado o haría pues lo que está ahora de moda, ¿no? Alquiler de temporada, alquiler de habitaciones, otro tipo de alquileres para evitar esta normativa. Y don Pascual, usted en las viviendas que tiene alquiladas, ¿qué es lo que la comunicación que usted recibe de sus inquilinos en relación al estado de la vivienda? ¿Qué es lo que le cuentan? Pues normalmente me suelen pedir más casas. Normalmente, oye, por favor, Pascual, a ver si tienes otra vivienda, que tengo un familiar, un amigo, un primo, que eso es lo normal. O sea, la gente, yo intento que mis inquilinos estén contentos, porque yo quiero que se queden el mayor tiempo posible, en el aspecto de que a mí, para cuando se va un inquilino, tengo la casa vacía, rentabilidad que pierdo, y encima cuando se va un inquilino, pues muchas veces me toca pintar, recoger, amueblar, algún arreglo, y volver a anunciarla, comisión a la inmobiliaria si la anuncio con la inmobiliaria, tener que hacer visitas, y pues un periodo de tiempo que se queda la casa vacía. Entonces, para mí, yo prefiero que estén contentos, que estén bien y no haya problema. Al final, una persona que paga, que es responsable, pues, cuanto más tiempo mejor. ¿Cómo valora usted o qué efectos cree que tiene usted el que muchos propietarios no alquilen su vivienda si no es con la intermediación de un seguro de impago de rentas? Bueno, los seguros al final se están aprovechando de todas estas medidas que están poniendo. Es otra forma de ganar dinero y que mengua la rentabilidad. Cuando menga la rentabilidad y no hay, pues al final lo repercute el inquilino. Hay propietarios que, aunque esté ahí que no se puede hacer, pues hay propietarios que se lo hacen pagar al inquilino y otros que directamente lo que hacen es aumentar la renta, ya está.
dividen el coste anual del seguro por la mensualidad del alquiler, correcto, ¿no? Pues ¿qué sale de seguro? 300 euros, pues venga, 50 euros al mes más y ya está. Un poco menos. Pero bueno, hay gente que ya lo mete en la ecuación y eso ya depende de cada uno de ellos. Ya actualmente no tengo seguro de impago, pero porque es que no he tenido nunca ningún impago. Al final hago una buena selección y también ese es uno de los problemas. Hay que saber hacer una selección de inquilinos. Por eso hay propietarios que tienen 3 casas y hay 2 que le dejan de pagar y otros que tenemos muchos, hemos tenido 200 inquilinos y nunca hemos tenido problemas de impago, ¿no? Hacer una buena selección, revisar que la documentación no sea falsa, que también me encontré eso muchísimas veces cuando trabajaba de policía y bueno, pues hay precauciones, como por ejemplo la renta, yo no me vale que me des fotocopias o un PDF, eso hoy en día se falsifica muy fácil. ¿Un PDF de qué? Perdóneme, de la declaración de la renta. Sí, yo pido... yo miro la casilla de CSV, el código seguro de verificación, y lo compruebo con la página de Hacienda, que coincida, y lo miro todo ahí. Entonces, bueno, pues esos detalles que la gente no suele conocer hacen que puedas hacer una selección mucho más efectiva, ¿no? Y cuando tienes tantas viviendas, por estadísticas, si nunca he tenido ningún impago, lo normal es que no tenga ningún impago. Si tuviera uno, no van a dejar de pagarme todos, ¿no? Como es gente solvente, si no paga por las buenas, pues pagaría por las malas con temas judiciales y pagaría más caro. Y aún así, pues eso es lo que me costaría a mí contratar 16 seguros de 16 viviendas, mucho más de lo que no me compensa a mí. Pero bueno, sí que son muy útiles para la gente que tiene una única vivienda, ¿no? Legislar en contra de los propietarios con estipulaciones cada vez más lesivas para sus intereses y para su propia libertad, en definitiva, de decidir sobre su propia vivienda, es lo que ha provocado el hundimiento de la oferta y, por tanto, que se han disparado los precios y, por tanto, se ha perjudicado a los inquilinos, en definitiva. ¿Por qué no es evidente para mucha gente que es que lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario, dar garantías a los propietarios para que aumente la oferta y por tanto bajen los precios y además haya competencia entre propietarios? Porque si tuviéramos 1 millón de viviendas más en el mercado del alquiler, deduzco, no sé si no es así, usted me corrige, deduzco que con 1 millón de viviendas más en el mercado del alquiler, los propietarios tendrían que competir por los inquilinos. Y lo que está pasando ahora, con esa noticia que veíamos de Onda Cero, de que hay 421 interesados de media por cada inmueble, ahora son los inquilinos los que compiten por tener una vivienda porque no hay oferta, ¿no? Sí, al final parece una subasta cuando pones un piso, ¿no? Una subasta al alza, que cada vez va empujando más a ver quién se la queda. No está funcionando y al final yo creo que la gente no es consciente porque se han encargado de demonizar a los propietarios, ¿no? A los propietarios, a los empresarios, a los emprendedores. Se han preocupado de que nos odien, ¿no? Que casi que nos criminalicen y entonces pues no lo piensan fríamente porque al final si cogen los números, los datos, es sentido común. Cuantas más casas haya, más baratas son las casas. Cuantas menos casas haya, lógicamente sube de precio. Por eso el oro, los diamantes son tan caros. ¿Por qué? Porque no hay. Si tú tuvieras diamantes como arroz, pues estarían regalados, no los querría nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el problema es eso, por una parte las políticas que están tomando y la visión que quieren que tengan de nosotros, en vez de fomentar, ¿no? Fomenta que haya inversores, fomenta el crecimiento, fomenta que la gente quiera emprender y iría todo mucho mejor. Don Pascual, si no es así, usted me corrige, pero tengo entendido que la legislación vigente no obliga o no prohíbe, mejor dicho, a los propietarios que no quieran alquilar su inmueble a personas que tengan mascotas. Tengo entendido que esa cláusula aún se puede poner, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si la ley obligase o la ley prohibiese, mejor dicho, que los propietarios se negaran a alquilar un inmueble a una persona que tenga mascotas? Bueno, ahora estaba ahí en un tema conflictivo, ¿no? Que estaban diciendo que si los animales, que son como personas, son seres humanos que también tienen derechos y demás. Yo llevo toda la vida alquilando a gente con mascota, porque al final, a lo mejor... O sea, aquí tienes una cosa, ¿no? Hay gente que te lo va a decir a la cara, oye, sí, tengo un animal, oye, tengo un perro, tengo un gato, tengo lo que sea, y hay gente que te lo va a ocultar y no te lo va a decir. Entonces... si me dice que tiene un animal, pues yo simplemente le pongo una fianza más grande para cubrirme las espaldas y ya está. Pero se lo preguntaba en el sentido de, si la ley obliga
a que los propietarios admitan condiciones o alquilen condiciones que no quieren, entiendo que la oferta cae todavía más, ¿no? La oferta cae todavía más porque va a tener más miedo a destrozos y los precios van a subir porque también al final, como puede entrar cualquiera, como me estás obligando a, pues no sé, igual que si me obligas a alquilar a alguien que no tiene trabajo, pues si me obligas a alquilar a alguien que no tiene trabajo, pues vamos mal, ¿no? Va a tener que poner un precio. Sin embargo, si en vez de obligarme, tú coges y me pones facilidades para que yo tenga cubiertas las espaldas, pase lo que pase, pues ahí. Luego, por tanto, deduzco que cuantas más leyes restrictivas, menos oferta va a haber, porque los propietarios no van a querer alquilar y porque además entiendo yo que el poder de los propietarios de vivienda en el mercado del alquiler es que ellos son los dueños del inmueble, ellos tienen que poder decidir a quién se lo alquilan o no, y por el contrario, entiendo, si no es así usted me corrige, que el poder de los inquilinos es que haya mucha oferta en el mercado, porque si un propietario no me quiere alquilar, me voy a buscar otro porque tengo 100.000 pisos más disponibles, ¿no? Es tal cual como estás diciendo, tal cual. O sea, cuantas más casas, más poder tiene el inquilino, porque va a poder elegir, va a poder decidir y va a poder negociar el precio, etcétera. Entonces, bueno, hay que cambiar de rumbo totalmente. Y ya por último, don Pascual, que por desgracia nos estamos quedando sin tiempo, yo creo que si le parece hacemos un segundo programa más adelante cuando usted pueda venga por Madrid, porque le quería preguntar eso, usted se ha ido a vivir a Andorra, ha cometido ese terrible crimen para la izquierda de elegir dónde quiere vivir usted. Porque es curioso, los españoles productivos que ganan dinero se tienen que quedar a vivir en España según la izquierda, pero luego cuando vienen aquí personas que no son productivas y que no aportan, los tenemos que mantener con impuestos. Pero bueno, al margen de esa consideración, supongo que usted se ha convertido, no sé, en la musa que inspira a la izquierda de todos los males, ¿no? Porque especula con la vivienda y luego encima ha cometido la osadía de vivir donde a usted le sale de la punta del pie, por no decir otra cosa más gráfica. Falta sumarle a haber sido policía, ¿no? Porque normalmente la gente que cuando era policía... Cuando era policía me insultaban, me decían de todo, es casi siempre la misma gente que cuando invierto me dicen de todo y ahora pues en Andorra igual. Al final, la gente yo creo que tampoco es consciente, o sea, yo estoy haciendo todo legal, siempre he hecho todo legal, pagando mis impuestos, todos los trámites y ¿por qué está mal visto que yo me vaya a Andorra y un médico se puede ir al extranjero a trabajar porque no encuentra trabajo aquí y está bien? O sea... Yo he contribuido y he pagado una barbaridad de impuestos, una barbaridad. Ya está saldada la deuda que tengo más que de sobra. Y al médico que le hemos pagado la carrera, que le hemos pagado, que yo defiendo que se vaya, o sea, que haga lo que le dé la gana y lo que considere, ¿no? Pero, ¿por qué criticamos a unos, a otros no? O sea, lo que habría que mirar es el por qué lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué se ha ido Ferrovial? ¿Por qué me he ido yo? ¿Por qué se ha ido Pedro Buerbarum? ¿Por qué nos vamos cada vez más gente? Porque los impuestos son confiscatorios, abusan. O sea, no puede ser que cuando eres un autónomo, una empresa, pagues el 21% de IVA y como te vayan bien las cosas en la Comunidad Autónoma Valenciana, un autónomo paga el 54% de IRPF, es el tramo máximo. Entonces, en mi caso, 21 de IVA cuando hago algún evento, cuando hago de personal superinmobiliario, que también vendo casas para terceros y demás. 21 de IVA, 54% de IRPF, al final el Estado se lleva más de la mitad de lo que yo gano. Entonces, cuando abusas, pues la gente se va, en Andorra pagas un 4,5 y un 10. O sea, un 10% de IRPF como tope máximo, ¿no? Los primeros 24.000 euros al 0%, luego hasta el 48.000 euros el 5%. Una pasada. Sin embargo, aquí, pues... yo diría que antes de criticar o antes de pensar en si lo que estoy haciendo está bien o mal, que miren ellos mismos, ¿no? Y en su entorno, si le parece bien lo que cobran por ser autónomo. O sea, un autónomo que lucha para llegar a fin de mes y tiene que pagar una cuota de 300, 400 euros de cuota autónoma, más aparte la asesoría, más aparte el IVA, más aparte el IRPF, que no llega a fin de mes, al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay una economía sumergida brutal. O sea, yo creo que casi todo el mundo conoce gente que paga o cobra en negro, pero ese tema no interesa sacarlo. ¿Por qué hacen eso? Porque no llegan a fin de mes, porque no pueden, es normal. Los electricistas, los albañiles, los pintores, la peluquería, el camarero, pues hay una... Y eso no interesa decirlo, pero es que están abusando con la cantidad de impuestos que se pagan, y yo creo que es mejor, en vez de pasarte cobrando, asfixiar a todo el mundo, asfixiar a impuestos, sería mucho mejor, vamos a cobrar un poquito menos, pero que se queden. Vamos a cobrar un poco menos, pero que declaren. Y que paguen impuestos y al final recaudaría mucho más. Yo si me hubieran cobrado, no sé, me lo invento, un 30% me quedo. Me cobran un 40%, posiblemente me quedo. Me quitas más de la mitad y encima, bueno, es un sitio
Es de los países más seguros que hay, donde encima ahí al revés, se fomenta mucho el emprendimiento, el crecimiento, está lleno de gente que se fomenta mucho el tema de las colaboraciones y demás, y no tanto como aquí todo esto de tirar piedras, ¿no? Y criticar a la gente que intentamos. O dicho de otra manera, de la misma manera que si yo me voy a una gran superficie de alimentación, tipo pongamos Carrefour, y veo que la leche está a 6 euros, y no me conviene pagar ese precio, me voy al campo que está a 1. Correcto. Entonces, es lo mismo, si veo que el Estado español me está expoliando a impuestos y en otro sitio me van a robar menos de mi dinero, pues yo me voy. Es que la gente, parece mentira tener que recordar una cosa tan obvia como que la gente defiende lo que gana con su trabajo, que para eso se lo ha currado, porque el Estado no se levanta a las 6 de la mañana como usted a currar, o el Estado no se pone a arreglar el suelo de una cocina en un inmueble como ha hecho usted, ¿no? Sí, totalmente. Y el ejemplo que has puesto es buenísimo, porque es una cosa que también dice mucho, ¿no? Es que la vivienda es un derecho fundamental, la vivienda. ¿Y la comida y el agua? ¿Y no se hace negocio con la comida y con el agua? O sea, el que planta la cebolla tiene que ganar dinero, el que transporta la cebolla tiene que ganar dinero, el que la empaqueta y trae al supermercado tiene que ganar dinero, y el supermercado tiene que ganar dinero. Entonces se hace negocio absolutamente con todo. Si te cobran ahora hasta por el agua, ¿no? Por el agua lo mismo. Bueno, no diga usted que un supermercado tiene que ganar dinero, que entonces ya se convierte en la musa de Podemos, porque ya sabe usted que están todos los días sacudiendo al señor Roig todo el día los señores de Podemos, ¿no? Ahí el problema que hay es que se basan en las grandes multimillonarios y demás, pero no piensan en los pequeños. O sea, cuántos supermercados pequeños, cuántas tiendas pequeñas tienen que cerrar porque no llegan a fin de mes, porque les asfixian a pagar la cuota de autónomos, el impuesto, etcétera, ¿no? Pues don Pascual Ariño, lo diré bien, perdón, don Pascual Ariño, lo diré bien, que estoy con la lengua un poco espesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Periodista Digital. Si usted quiere, le emplazo a que vuelva más adelante para seguir comentando la actualidad del mercado de la vivienda. Encantadísimo, cuando queráis, un placer. Muchísimas gracias, don Pascual, ha sido una charla muy amena. Y ustedes, pues ya ven lo que pasa, cuando se persigue a una persona emprendedora como don Pascual Ariño, pues esa persona deja de emprender, y si deja de emprender, deja de ofrecer vivienda, y si deja de ofrecer vivienda, usted que quiere alquilar vivienda, pues tiene menos oferta donde poder elegir. Así es como la izquierda arruina las cosas, persiguiendo a los productivos, persiguiendo a los emprendedores, persiguiendo a aquella gente que tiene iniciativa, que tiene talento, que tiene creatividad, que le echa horas y trabajo, y eso revierte después en el beneficio de mucha gente. Don Pascual ofrece vivienda a 16 personas que viven en casas que son suyas. Si él no hiciera ese trabajo, habría 16 familias menos que tendrían una casa, que no tendrían casa donde poder vivir. Por tanto, el mercado de la vivienda sí, hay que ganar dinero con él, hay que dejar a los profesionales que cobren por su trabajo, y hay que dejar de legislar con leyes totalitarias que lo que hacen es asustar a la gente, que la gente no alquile, que la oferta se hunda y que por tanto los precios se disparen. Es una de las muchas cosas que defendemos aquí en Periodista Digital, en Las Cosas del Comer. Gracias por su atención, hasta la próxima.